Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a este que es su espacio Mujeres con Voz. Para mí es un gusto y un placer acompañarles nuevamente en este espacio. Mi nombre es Mayra Brown Vargas. Hoy vamos a estar conversando sobre el Día del Padre, así que no se nos despegue, llame a familiares, dígale que se conecte con nosotros. Y mientras tanto, yo le voy a recordar las redes sociales del Instituto Nacional de las Mujeres para que interactúe con nosotras, para que nos deje mensajes, para que nos siga. En YouTube nos encuentran como INAMU Costa Rica. En la pantalla le van a estar apareciendo para que lo anote. En Facebook nos encuentran como @inamu.costarrica y en Instagram como @inamu_cr. Muy bien, también tengo que darle dos anuncios de líneas telefónicas que se encuentran a su disposición. La línea gratuita de consulta que funciona de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que es la línea 800 INAMU-CR, que es lo mismo que decir 846-26-827. Recuerde que para esta línea, si usted no tiene saldo, no se preocupe porque es gratis. Y la otra línea que se encuentra a su disposición es la 911 para atención en materia de dudas, orientación en situaciones de violencia. Entonces ahí usted llama al 911 y solicita hablar con la línea del INAMU. Recuerde que en el 911 no se denuncia, se solicita orientación y apoyo. Esas líneas están a su disposición, por favor, utilícelas. Muy bien, vamos a dar inicio. El pasado domingo se celebró el Día del Padre y desde el INAMU queremos aprovechar la fecha para hablar precisamente sobre ello. ¿Qué es ser papá? ¿Qué es una paternidad presente? ¿Y cómo se puede ser padre aun cuando no se viva con los hijos o las hijas? O también cómo se es padre incluso cuando no son hijos o hijas biológicas. Es un gran tema y para ello tenemos hoy dos invitados de lujo. Y ellos son el señor Miguel Rojas Campbell. Miguel es psicólogo y trabaja en la Secretaría Técnica de la PIEC del INAMU. Desde allí Miguel, en compañía de un equipo de personas, comanda la política pública nacional en materia de igualdad. Miguel, un gusto tenerte por acá. Gracias, Mayra, por la oportunidad. Bienvenido, muchas gracias. Y también nos acompaña el señor Pablo Ramírez, también es psicólogo de la Universidad de Costa Rica, cuenta con una maestría en estudios de la violencia social y familiar de la UNED, labora como profesor del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia, en donde está a cargo del área de Derechos con Perspectiva de Género, y como docente de la Cátedra de Trabajo Social de esta universidad. Es especialista en género y masculinidades con 11 años de experiencia en trabajo con grupos de hombres para la construcción de masculinidades no patriarcales, brindando capacitaciones y talleres a lo largo de Costa Rica, Centroamérica, México y Sudamérica. Es también asesor de la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual de la UNED y actualmente forma parte de la Red de Unidades de Género de Costa Rica, de la Red de Hombres por la Igualdad de Género en el Sector Público y de la comisión que coordina en Costa Rica. Pablo, ¿cómo está? Muy bien, Mayra. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar acá. Muchísimas gracias, bienvenidos a ambos. Me gustaría arrancar con Miguel. Miguel, pero antes de arrancar con este tema de fondo, que es la paternidad, yo quisiera que nos explique qué es lo que usted hace en el INAMU. Y pido que lo explique para aprovechar y derribar algunos mitos que existen sobre el quehacer del INAMU y la participación de los hombres en el trabajo que realiza la institución, que es el INAMU, que impulsa los derechos de las mujeres. Sí, Mayra, bueno, yo tengo el privilegio ya de trabajar en el INAMU por más de 16 años. En este momento me desempeño en la Secretaría Técnica de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que va del 2018 al 2030. Ahí lo que hacemos es dar seguimiento a compromisos de más de 50 instituciones en diferentes acciones que tienen con respecto a los derechos de las mujeres y a cerrar brechas que tienen las mujeres en lo que es igualdad, sobre todo en empleo, en participación política, en salud sexual y salud reproductiva, en empresariedad, ¿verdad? Son varios los temas y la PIEC, que lo
¿verdad? Que así le decimos en sus siglas, tiene un eje 2 que es distribución del tiempo, que está enfocado sobre todo a fomentar la corresponsabilidad social de los cuidados. Esto es que el Estado, ¿verdad?, y también las familias y las personas de las comunidades nos comprometamos a que el cuidado de las personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de todas las personas y no exclusivamente de las mujeres. Entonces esto es todo un cambio cultural que se fomenta por medio de este eje 2 y en eso estamos trabajando además de otros temas. Muy bien. Me gustaría que me hablaras un poquito de la otra política que también existe a nivel institucional. Yo sé que no trabajas directamente en ella, pero como solamente de referencia. Claro, la otra política nacional que tiene que ver específicamente con el tema de atención y prevención de la violencia, se le dice Planovi, esta va del 2017 al 2032. Tiene un eje 1, que es para cambio cultural, que tiene varias actividades, también que varias instituciones asumen compromisos para el cambio cultural y fomentar campañas y capacitaciones en sus instituciones para mejorar la igualdad de género y prevenir la violencia. Pero hay un eje que es pionero, posiblemente en muchas políticas en el mundo, que es el eje 2, se llama Masculinidades para la Igualdad y la No Violencia. Ahí participamos una serie de representantes de varias instituciones, no solo del INAMU, y lo que fomentamos es capacitación a funcionarios públicos, hombres, para que sean capaces y tengan las herramientas para transmitir conocimientos tanto al personal de las instituciones como a sus poblaciones meta, niños, niñas, adolescentes, hombres jóvenes, sobre una forma diferente de vivir la masculinidad, ¿verdad? Que supere los encargos y las presiones que generalmente los hombres hemos tenido en esta cultura de que tenemos que ser fuertes, de que no mostramos afecto, ¿verdad? De que el tema de los cuidados no tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Ese tipo de temas son los que trabajamos para construir una masculinidad más allá del dominio, sino también más desde la corresponsabilidad y el apoyo. Claro, qué interesante. A mí me gustaría aquí preguntarte entonces, Miguel, ¿ustedes desde la PIEC y las políticas de igualdad que impulsa el INAMU también trabajan con hombres? Sí, claro que sí, sobre todo en Planovi, ¿verdad?, en la política de violencia. Nuestra población meta en este momento principal son hombres, funcionarios públicos de varias instituciones, y la idea es ir fomentando redes incluso en las instituciones para que los hombres se cuestionen y logren desarrollar estrategias. Creo que la situación de la pandemia, la emergencia sanitaria, nos hizo ver más que nunca que los hombres tenemos un papel sobre todo en el tema doméstico, en el tema del trabajo reproductivo, ¿verdad?, que no es algo que tenemos que ver ajeno. Muchos hombres tuvieron que volver, ya sea por desempleo o por teletrabajo, a sus casas, y creo que tuvieron la oportunidad de darse cuenta de que el tema de los cuidados es una gran responsabilidad. Y muchas mujeres pidieron, muchas funcionarias públicas, en nuestro caso en el 2020, pidieron capacitación sobre corresponsabilidad, porque era una nueva situación y una nueva oportunidad de identificar que definitivamente teníamos que romper esquemas viejos en los cuales prácticamente a la mujer se le recarga todo el cuidado de las personas y las responsabilidades de la casa. Entonces, parte del trabajo que hacemos tiene que ver con esto y con el desarrollo entonces de paternidades más vinculadas, más afectivas, más involucradas en la crianza de los hijos e hijas. Y como decían al principio, no necesariamente viviendo con los hijos y las hijas. Muchos padres no tienen esa oportunidad, pero sin embargo pueden tener la oportunidad de vivir esa paternidad cercana y realmente dejar una huella positiva en sus hijos e hijas. Muy bien, dijo Miguel, hay que romper esquemas, y con esta frase tan interesante vamos a continuar. Si usted que nos está viendo de pronto escucha y está viendo este tema y dice, esto le puede servir a tanta gente, compártalo, ¿verdad? Lo que queremos es que este espacio sea muy aprovechado. Con este gran encuadre que nos hace Miguel, vamos a pasar a hablar con Pablo, que no solo es experto en el tema de masculinidades, sino que además la vive todos los días. Pablo, me gustaría que iniciáramos con esta faceta tuya más personal, digámoslo así, ¿verdad? Más que profesional. ¿Qué es para vos ser padre? Ser papá, Mayra, bueno, yo inicié mi experiencia como papá bastante joven, siempre antes de tener esa posibilidad,
siempre me gustó la idea de ser papá. Yo sí era de esas personas, de esos hombres que desde muy joven decía que quería ser papá. Y a los 18 años, entrando a la carrera de psicología, me había ido para Limón un tiempito y mi pareja quedó embarazada. Entonces fue como una sorpresa, estábamos los dos empezando la carrera y demás, con muchas expectativas, con muchas ideas, y de entrada me topo con esa posibilidad, con esa oportunidad. Mi hija, bueno, después me di cuenta que iba a ser una hija, Keren. Bueno, el embarazo fue una experiencia muy bonita, la disfrutamos mucho, fue duro porque yo tuve que empezar a trabajar allá en Limón, comencé a trabajar en seguridad. Y eras muy joven además. Sí, entonces trabajaba de noche y iba a la universidad en el día, mi pareja y yo recibíamos clases juntos, entonces pude estar en ese proceso acompañándole. El parto fue muy, muy duro, fue muy, muy difícil. Mi pareja vivió mucha violencia obstétrica en ese proceso y demás. Mi hija, cuando nació, básicamente nació muerta. O sea, de hecho, fue en la madrugada y recuerdo que cuando ella por fin logra salir, el obstetra, que estaba, ni siquiera la sostuvo, nada más la dejó caer sobre la mesita y salió corriendo porque era la madrugada y yo decía, ¿qué está pasando? Mi hija está morada completamente, no se movía, y yo nada más comencé a escuchar por todos los altoparlantes que llamaban a los pediatras y a todos los especialistas a sala de parto, y en ese instante yo me debatí ante todo ese sentimiento y ese dolor que estaba viviendo, entre el saber que era posible que mi hija no viviera. En el momento que llegó el pediatra y la alzó, mi hija comenzó a respirar, y ese instante a mí me cambió la vida. Ese momento a mí me cambió la vida. Keren nació un 19 de enero del año 2007, ahorita tiene 15 años. Y ella es una de las cosas, o es tal vez el regalo más valioso, más importante con el que la vida me ha premiado, acompañarla en su camino, acompañarla en su vida. Pablo, pero entonces, desde que ella nació, ¿te retó emocionalmente como hombre y como papá? Porque tuviste que resolver muchos temas que de pronto ni tenías presentes en ese momento. Claro, el proceso de parto fue también encontrarme con esos encargos que tenemos con los hombres de proveer y demás, entonces irme a trabajar de noche en un contexto muy complejo porque era con mucha inseguridad y de todo en Limón, porque yo sentía que tenía el compromiso de asumir esa responsabilidad económica de forma completa y demás. Y al nacer, bueno, me topo con toda esa lógica emocional de la posibilidad de involucrarme de más. Fue muy duro. De hecho, cuando ya mi pareja estuvo un poco mejor, lo comentamos y ella me dijo, Pablo, yo ya no quiero tener más hijos. Yo no quiero volver a tener un hijo o una hija y demás. Y aunque yo toda la vida había soñado con una familia numerosa, el haber estado en el parto y el haber visto que era una experiencia tan fuerte para ella, tan dolorosa y además tan agresiva, yo no lo volví a mencionar. Claro. Yo no lo volví a mencionar. Los primeros años de Keren tuve esa posibilidad. Era complejo porque todavía sentía que tenía que cumplir con esos encargos de ser exitoso, entonces yo trabajaba de noche, estudiaba de día, tenía cursos de ser un padre proveedor. De ser un padre proveedor y me centraba en eso. Y es años después que me topo en algún momento en mi proceso de formación con un curso con el maestro Álvaro Campos, que ha trabajado muchísimo el tema de masculinidades, y él me habla de la posibilidad de comenzar a trabajar o hacer una pasantía con el Instituto WEN. Yo ya casi tenía mi bachillerato en psicología, ya me sentía un profesional, sentía que sabía mucho del tema y demás. Claro. Y recuerdo la primera sesión que yo llegué al instituto,
yo iba muy posicionado desde ese lugar del poder, del conocimiento, voy a ver qué le aporto a los hombres y demás. Claro. Y cuando llegué, y una de las primeras dinámicas es pasar a los hombres al frente y preguntarles por qué están ahí. Entonces pasaron a un grupo de hombres nuevos, eran como 6 o 8 hombres, y comenzaron a relatar y a decir, es que yo tengo problemas con mi pareja por esto y esto y esto, y es que yo no me llevo muy bien con mis hijos, y es que me cuesta mucho interactuar, y es que yo no puedo abrazar a mí. Y yo comencé a identificarme con cada uno de esos hombres. Claro. Y yo decía, ¿cómo? Yo acá tengo muchísimo que aprender. Exacto. Muchísimo que... Me di cuenta de que realmente era para mí un regalo estar ahí, y uno de los temas que me confrontó fue con mi paternidad. Así es. Me gustaría hacerte justamente esa consulta ahí. ¿Vivir esta experiencia en el parto cambió tu perspectiva? Y también quisiera, ¿verdad?, que la unieras con esta. ¿A los 18 años estabas consciente de querer vivir una paternidad diferente o ni siquiera pasaba por aquí? Pasaba por la cabeza. Yo crecí en una familia unida, con papá, mamá, y para mí esa era la lógica. Cuando yo tenía 13 años, mi mamá falleció después de un proceso muy fuerte de cáncer, y a partir de ahí sí se complejizó muchísimo la dinámica familiar. Mi papá siempre fue y hasta el día de hoy un excelente proveedor. Él se encargó de acompañar a sus 5 hijos. Bueno, somos 4 hijos y una hija, mi hermana, pero afectivamente él tampoco se vio en un lugar distinto. Entonces fue un excelente proveedor, pero no tuvo la posibilidad de interactuar, de dar afecto, de acompañarnos en los procesos. Entonces yo sí quería ser papá, pero no tenía idea de cómo ser papá. Claro. Y mucho menos esta idea de ser un papá involucrado, de ser un papá activo. Simplemente es como esa idea de, bueno, soy papá, y ya eso constituye el elemento per se, y a partir de ahí voy a ejercer mi paternidad, pero no tenía la idea de cómo hacerlo. Así es, de ahí la importancia de los procesos que nos mencionaba, ¿verdad, Miguel, antes? Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, Pablo. La quisiera también aprovechar para que ambos me comenten por qué creen ustedes que muchos hombres se privan de vivir estas experiencias desde antes, ¿verdad? Saben y de una vez ni siquiera se dan la oportunidad. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la crianza que hemos recibido de los hombres tradicionalmente. He notado en los últimos años cambios, ¿verdad? Los hombres ya podemos ver con mayor naturalidad que podemos ser cariñosos, afectuosos con niños, niñas, incluso con adultos mayores. Pero creo que lo que se fomentaba mucho era la división sexual del trabajo, de lo más tradicional que había, ¿verdad? En ese sentido era que nuestro trabajo, nuestro estudio, todo el esfuerzo que podíamos dar era para algún día sostener económicamente una familia. Ese era el encargo, ¿verdad? Y no vincularse con otros temas. Entonces, esta lejanía yo creo que generó una situación que ahora vemos generaciones que ya sienten, se están cuestionando de por qué tiene que ser así y se están vinculando diferente. Yo creo que lo que Pablo nos ha contado incluso en este momento representa una ruptura, ¿verdad? Ya representa una generación que logró hacer una ruptura, en este caso, en el caso personal de él por obligación, ¿verdad? Porque pasó algo, pero creo que muchos se lo están haciendo en este momento. Entonces, creo que las enseñanzas que recibimos nos han hecho sentir que eso no es parte de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y lo interesante es que muchos hombres ahora están identificando que es una fuente de satisfacción y de realización ser papás y vincularse. Y eso tenemos que fomentarlo mucho también desde las instituciones, e incluso hay empresas privadas que están haciendo iniciativas para fomentar paternidades más cercanas, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí tenemos que caminar hacia el cambio cultural. Así es. Es que, bueno, yo considero que más que decidir privarse de esa posibilidad de ejercer una paternidad activa, es, tal y como lo dice Miguel, un encargo adquirido. O sea, de esa construcción tradicional del ser hombre, ser papá no tiene que ver con ese involucramiento afectivo ni ese involucramiento en la vida del niño y de la niña. Ser papá tiene que ver, bueno, es una responsabilidad de los hombres para cumplir con ese paradigma, pero involucra ser proveedor, brindar
cierto tipo de educación, muchas veces incluso desde ese replicar patrones que se han ido aprendiendo, ser un modelo, y ese modelo tiene que ser un modelo fuerte, un modelo que cumpla con todos esos parámetros de la masculinidad. Entonces, la mayoría de los hombres con los que yo he trabajado, y me incluyo en algún momento yo de mi proceso de vida con mi hija, bueno, nada más agregar que después en el camino, en algún momento mi pareja me dijo, 7 años después, quiero ser mamá otra vez. Entonces ahí fue donde, después de esa posibilidad, nace mi segunda hija, que se llama Keila, ahorita tiene 7 añitos, y esas son mis 2 hijas. Pero a lo que te decía, yo en algún momento creí que yo era un buen papá por estar asumiendo esa lógica de proveedor, por estar cumpliendo con esa responsabilidad, porque existiera en mi casa comida, porque hubiera todas las cosas, porque pagara los recibos, las deudas, y eso era lo que yo consideraba como papá. Además no había habido un modelo, no existía esa posibilidad que plantea Miguel de generar un aprendizaje más allá de ese modelo que se ha constituido, un aprendizaje que me dijera, no, se puede ser un papá diferente. Así es. El papá puede tener un lugar diferente en la vida de sus hijos y de sus hijas. Y en la experiencia de trabajo con hombres, la mayoría de los hombres, sin importar su edad y sin importar cuántas décadas incluso tengan de ser papás, consideran que han ejercido una buena paternidad en ese sentido. Entonces, más que decidir privarse, es que ni la sociedad, ni el sistema, y muchas veces ni el entorno familiar le ha facilitado una posibilidad de ser papá desde otro lugar. No la conocen a veces, ¿verdad? De pronto, ¿cómo hacerlo? Más allá de solamente lo económico. Es que lo plantean así, y es un dicho común, de decir, nadie nace aprendido, o el bebé no viene con un manual debajo del brazo, porque no tienen idea de cómo hacerlo, y todo es a un prueba y error. Yo siempre digo que yo soy hijo mayor, y entonces mi hija mayor, y los mayores somos los que todavía nos llevamos más de eso, ese encontronazo con la realidad, porque ni a los papás ni a las mamás nos dan, al menos en nuestro país de momento, un proceso de aprendizaje sobre esas labores de cuidado. A lo largo de la vida, por la construcción de la feminidad, sí se va involucrando en procesos de cuidado como tal, desde el hecho de poder cuidar a las muñequitas, de chinearla y demás, pero los hombres ni siquiera eso, porque si un niño de pronto dice, yo quiero jugar a la casita y quiero jugar con las muñecas, se le va a señalar por no estar cumpliendo con esos parámetros sociales, con esos parámetros tradicionales. Entonces muchos hombres llegan a sesiones y me dicen, Pablo, es que vieras que lo que me pasó, qué mal, por fin la mamá de mi hija me permitió quedarme cuidando a mi bebé. Y entonces yo estaba súper contento porque nunca había tenido la confianza de dejarme con mi bebé y todo. Y estábamos en eso cuando de un momento a otro el bebé comenzó a oler mal. Y comenzó a oler horrible. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Si este chiquito lo que toma es leche, ¿por qué huele tan mal? Y yo no tenía idea de cómo cambiarlo. Nunca en la vida me había hecho esa idea. Y entonces llegué y se me ocurrió. Ya yo llegué, saqué el bebé al patio, le bajé el pañalito, le puse la manguera y lo bañé. Y todo perfecto. Ya yo llegué y le volví a poner el pañal. Y yo dije, aquí no pasó nada. Y ya llegó la mamá de mi hijo. Yo me fui, me sentía el mejor papá. Y después me llamó enojadísima porque a mí no se me ocurrió lavar bien el patio. Entonces ella se dio cuenta de lo que yo había hecho. Y él se sentía muy mal, pero realmente no tenía idea de cómo construirse desde ese otro lugar, porque no ha habido esa posibilidad de decirnos, bueno, los papás podemos ejercer otro lugar. Y ese lugar realmente, como decía Miguel, puede ser un lugar muy positivo y un lugar que tanto para nosotros, como hombres, como personas, como para nuestros hijos e hijas, tenga un significado muy distinto en esa construcción de su identidad, en su desarrollo, en su bienestar personal. Y eso es algo de lo que aún se habla muy poco. De hecho, con esto que nos estás conversando, Pablo, construir y vivir una paternidad activa, presente y responsable, ¿es responsabilidad de quién? ¿Del padre, de los hijos, de las hijas, de la pareja?
Bueno, tal vez sumando, para mí es una responsabilidad de todos esos, pero va más allá. No se queda ahí. Tiene que ser una corresponsabilidad, como se plantea en algún momento. Ahora lo decía Miguel, y esa corresponsabilidad también incluye a las instituciones del Estado, al Estado como tal, a las empresas y demás. Porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, en una relación, en un vínculo que da pie, sea cual sea ese vínculo o esa relación, el nacimiento de un niño o una niña, debería o lo ideal sería que se construya una relación de corresponsabilidad en ese desarrollo del niño o de la niña, independientemente si la pareja está unida o no. El niño o la niña, la responsabilidad de involucrarse sí queda en ese sentido más como parte de su desarrollo. Yo la verdad no conozco un niño o una niña que no desee realmente que su papá y su mamá estén presentes, a menos de que haya una historia de violencia fuerte de fondo, pero es parte de lo que se anhela, es parte de lo que se desea como parte de esa construcción del individuo, de la persona. Pero más allá de la responsabilidad que debe tener papá y mamá, también hay una responsabilidad de la familia, de la comunidad, una responsabilidad de la sociedad, de las instituciones, para promover paternidades involucradas, para poder promover buenos vínculos afectivos entre papá y mamá, indiferentemente de que estén juntos o no, y eso también es algo que hoy en día hay que trabajar muchísimo. Sí, también los medios de comunicación, ¿verdad? Toda esa corresponsabilidad y también todo el tema de la publicidad, ¿verdad? Si nos recordamos los anuncios de los años 70, 80, 90, prácticamente cuando eran jabones, lavaplatos, cosas de comer, prácticamente las mujeres eran las que aparecían siempre en los anuncios, o incluso, y todavía más si tenía que ver con cuidar niños y niñas, ¿verdad? Claro. Últimamente he visto que se ha ido rompiendo ese esquema, ¿verdad? Que ya se está involucrando más a los hombres en ese tipo de publicidad, porque es la manera de naturalizar lo que es natural. Lo natural es que los hombres y las mujeres nos involucremos y cuidemos a las personas, niños y niñas, pero también que sintamos la responsabilidad. Yo estoy casi seguro de si en una casa hay una persona enferma, ya adulta, o una persona con discapacidad, lo primero que se piensa es que a las mujeres les toca cuidarlo, a esa persona, claro, ¿verdad? Y muchas veces los hombres sentimos que no tenemos nada que hacer ahí, ¿verdad? Porque desde esas imágenes que nos han transmitido, no solo desde la crianza, como decía Pablo, de los juegos, sino también cómo se naturaliza en televisión que las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto. Incluso ahora hablando del Día del Padre, ¿verdad? El tipo de regalos que pensamos para el padre, ¿verdad? Que es un tipo de regalos que no siempre tiene que ver con el vínculo con el hogar, tiene que ver más con cómo disfruta, ¿verdad? Sí. O cómo se retrae del hogar. Entonces, esto también hay que analizarlo y valorar ese tipo de mensajes que estamos transmitiendo cotidianamente. Y creo que las instituciones, como decíamos, y también los medios de comunicación, tenemos responsabilidad en generar estas nuevas imágenes de papá, que realmente no son tan nuevas, porque realmente yo considero que hay muchos hombres que ya están involucrándose, que ya están dando ese paso, pero a veces se sienten solos o se sienten extraños, ¿verdad? En una sociedad que no valida ese tipo de imágenes o está empezando a hacerlo hace muy poco. A mí me gustaría que nos devolvamos un momentito a esto de vivir una paternidad presente cuando el padre no vive todos los días con los hijos y las hijas. Y yo creo que aquí es muy importante dejar acá establecido que la idea del programa ahora no es como que si decide o no decide, es hacer una paternidad diferente. La responsabilidad existe y ahí está. Pero entonces, aquí hacemos alusión directamente, por ejemplo, a un divorcio, donde la pareja termina de pronto en malos términos y generalmente los hijos y las hijas se van a vivir con la madre. En este escenario, se suma que el hombre forma un nuevo hogar, sea con nuevos hijos o bien con los hijos de su nueva compañera. Lo que estamos hablando aquí, ¿verdad?, son como escenarios muy comunes, ¿verdad?, que suceden en nuestra sociedad y que me gustaría que pudiéramos hablar un poco de estos casos. Es que precisamente en ese punto es donde tenemos que comprender que la corresponsabilidad tiene un objetivo primario y es el bienestar superior del niño o de la niña. Y eso en nuestra sociedad se ha perdido de vista en función de que vos lo planteas muy bien, si hay un divorcio o si hay una separación
o si la pareja no era una pareja constituida, sino que el niño y la niña nacen de una relación que no estaba conformada, y hay un conflicto entre esas dos personas. En lugar de enfocarse en el bienestar superior del niño y de la niña, muchas veces los utilizan como caballos de Troya, más bien, y los ponen en el centro de ese conflicto con muchísimas consecuencias. Y eso para mí es muy doloroso. En el trabajo que he realizado, eso lo sufren muchísimo los niños y las niñas, sin importar Claro. la edad, y lo sufren tanto el hombre como la mujer o los integrantes de esa pareja. Hay que hacer una revisión del concepto de amor romántico, cómo a veces podemos decir que amamos a una persona y que por ese amor que le tenemos podemos terminar violentándole al punto de prohibírsele la posibilidad de ejercer una paternidad o una maternidad en ese sentido involucrada. Sí, en los grupos de los hombres con los que he trabajado, ese es un temor muy común de los hombres cuando llegan, es que mi pareja me echó de la casa. Cuando digo me echó, después nos damos cuenta de que hay una historia muy fuerte que obligó a eso. Y ahora no voy a poder ser un buen papá. Y ahora voy a perder a mis hijos y a mis hijas. Y los mismos hombres que ya llevan algún tiempo y que pueden contar su experiencia dicen, no, es que desde que yo me divorcié o desde que me separé, tengo una mejor relación con mis hijos y con mis hijas que incluso cuando vivía en casa. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a ejercer esa paternidad de proveedor y trabajaba toda la semana y el domingo me iba a jugar fútbol con mis amigos y en la tarde me iba a tomarme unos fresquitos de tamarindo con otros compañeros y demás, y yo a mis hijos nunca los veía. Y ahora tengo un fin de semana de por medio para estar con ellos, o tengo un día para estar con ellos, y ese tiempo yo lo aprovecho porque intento jugar, les ayudo con las tareas, me esfuerzo por preocuparme por cómo están, trato de aprovechar los espacios que tengo entre semana para hablar con ellos y demás. El vínculo, si bien es cierto, requiere cercanía, a veces el hecho de que vivamos en la misma casa o de que compartamos todos los días no quiere decir que estoy viviendo una paternidad activa o una paternidad involucrada. Lo único que dice muchas veces es que vivo ahí y a veces en una relación de violencia y demás que más bien tiene consecuencias serias. Entonces, el hecho de que un hombre no viva en el mismo lugar, en el mismo hogar con sus hijos o hijas, no le quita la posibilidad de tener una paternidad involucrada. Sí, lo confronta a buscar los mecanismos para tener esa posibilidad de construir un vínculo cercano con sus hijos y sus hijas. Y si va a desarrollar un nuevo vínculo, una nueva relación de pareja con otros hijos e hijas, eso tampoco le exime y debería ser también parte de los acuerdos que se vayan construyendo, porque muchas veces estoy comenzando una nueva vida y me olvido de la que ya tenía en el pasado. Claro, es que eso te quería decir, ¿verdad? El hecho de que papá, hijos e hijas no vivan en la misma casa tampoco es una excusa para no hacer una paternidad responsable, ¿verdad? Que en muchas ocasiones también funciona de esa manera, ¿verdad? O sea, como se acabó esta relación y dejé de ser papá presente, ¿verdad? Y todo lo que acarrea estas... Sí, o los castigos incluso, de como ya no me dejas estar con mis hijos, entonces no te voy a dar nada más allá de lo que diga la pensión. O sea, la paternidad responsable como ley que se estableció en algún momento y que lo que tiene que ver es con la pensión, por eso a veces tratamos de hablar no solo de paternidad responsable, sino de paternidad activa, involucrada, claro, de una paternidad afectiva, que no tiene que ver con el proveer únicamente, porque más bien el reclamo de los hombres muchas veces es, vea, es que mis hijos ahora tienen 20, mis hijas tienen 25 años, y ya no me llaman, ya no me buscan, ya no hablan conmigo, como ya tienen un trabajo, ya tienen su dinero. Y yo, bueno, ¿cuál fue el rol que ejerciste toda su vida? De no, ellos solo me buscaban cuando ocupaban plata. Y yo, bueno, entonces lo que vos fuiste no fue un papá, fue un cajero automático. Y ese cajero automático, vos lo llamás después de que te da la plata, vos le agradeces que te haya dado el dinero. No, vos construiste un rol y ese rol en definitiva hay que trabajar para modificarlo. Así es, de hecho quería conversarles con la siguiente pregunta, ¿verdad? En la sociedad de hace unos 40 años tal vez, o mucho más, se pensaba que el hombre, el papá de la casa, como lo está mencionando Pablo, solo debía asumir un papel de hombre proveedor. Era el que llegaba a la casa y nunca daba un beso, un abrazo a sus hijos, a sus hijas.
digamos que menos a los hombres, ¿verdad? En mayor medida. No se decían palabras de cariño, no se iba, ¿verdad?, a estos actos cívicos, a los desfiles, a las actividades educativas de los hijos e hijas. Era una relación muy tosca, muy rígida. Hoy en día todavía vemos paternidades así. Ustedes, desde sus experiencias en los cursos o talleres que imparten, ¿han escuchado que estas historias todavía se repitan? Es muy interesante porque en las actividades con hombres, incluso algunos que parecen muy callados, muy retraídos, da la sensación de que estaban deseando que se les diera la oportunidad de hablar sobre esto. ¿Verdad? Hablan de hombres que admiran mucho de su abuelo, de su papá, de un tío, ¿verdad?, que les enseñaron cosas, pero de entre eso que les enseñaron no está nada, casi nunca hay algo que tiene que ver con afecto. Tiene que ver con otras cosas para hacerse hombre, por decirlo de alguna manera, para trabajar, para ser honrado, ¿verdad? Pero no necesariamente se les enseñó un vínculo, ¿verdad? Y bueno, quienes somos de esa generación, quienes venimos un poquito, en mi caso, yo tuve un papá que fue un excelente proveedor, a pesar de serias limitaciones económicas, nunca nos faltó nada, ¿verdad? Y todavía mi imagen de él es estar frente al mueble donde estaban los granos y las cuestiones de comer, haciendo inventario, porque él no soportaba que hubiera poco, necesitaba que hubiera mucho, pero ese era su aporte, ¿verdad? Ese era su aporte. Con los años fue muy interesante porque él empezó, posiblemente con los nietos y ya al acercarse a la adultez mayor, a ser más afectivo, ¿verdad? Incluso a besar a sus nietos, besar a sus hijos, expresar más sus sentimientos, ¿verdad? Entonces creo que eso es una oportunidad que él no tuvo, si él tal vez hubiera tenido una oportunidad de conversar sobre esos asuntos, de encontrarse con otros hombres y expresar esos sentimientos, ¿verdad? Y esas limitaciones que la misma cultura le ponía, tal vez se le hubiera podido dar el paso antes. Pero bueno, lo importante es que lo dio, así ¿verdad? Y yo soy de la hipótesis que muchos hombres en este momento están deseando que les den la oportunidad de reflexionar, de dar el paso. Hay que admitir mucho en el tema de la masculinidad que hay privilegios, ¿verdad? Sí. De sentirse eximido, ¿verdad? Hay una serie de ganancias que hay que aprender a renunciar a esas ganancias y asumir responsabilidades que antes no estaban pensadas. Así es. Pero creo que sí notamos eso en los hombres, una necesidad de expresar cómo fueron criados. Incluso muchos cuentan la típica historia de que les decía a la mamá cuando hacía una travesura, espérese que venga su papá, porque para el castigo, ¿verdad? Porque esa era otra visión también que había del papá, el padre castigador. Y creo que ahora están queriendo mucho romper este esquema, pero no necesariamente todos tienen las herramientas. Entonces, eso es lo que tenemos que generar para lograr cambios culturales realmente sostenibles y nuevas relaciones más basadas en afecto, en respeto y en los derechos humanos de las personas. Así es. Dijiste algo muy interesante, ¿verdad? La oportunidad de reflexionar, de ser de otra manera y de también renunciar a los privilegios, porque ahí están, ¿verdad? Con esto que nos estás diciendo, Miguel, y también invito a Pablo, entonces podemos decir que podemos transformar las paternidades que hoy por hoy no han tenido esos procesos de reflexión. Bueno, yo sumado a lo que estaban conversando, y yo siempre me gusta en el trabajo con hombres enfocar este tema de los privilegios, porque los privilegios que se han construido desde este sistema machista, también tienen serias consecuencias en los hombres. Entonces yo siempre digo que son falsos privilegios. El hecho de que a vos te hayan eximido de tener una paternidad involucrada como hombre, no quiere decir que eso te beneficia a vos realmente. Y así podemos ir retomando cada uno de esos privilegios que se han construido con el impacto social que tienen para el bienestar de las personas. Tal y como lo decía Miguel, yo veo que especialmente los hombres jóvenes tienen una intencionalidad y un deseo de asumir una paternidad distinta, pero no tienen ni las herramientas ni los mecanismos para hacerlo. Yo recuerdo y me acerco ahí también a la vivencia personal con mi papá y con mi abuelo materno, que los dos siempre fueron excelentes proveedores, como lo decía Miguel, pero no tenían ese acercamiento afectivo. Entonces yo en mi proceso ya adulto, ya cuando comencé a trabajar todo eso, en algún momento dije, no, yo quiero tener una relación más afectiva con ellos. Entonces lo primero fue comenzar a abrazarlos.
Y fue muy fuerte en un principio, porque cuando yo llegaba y abrazaba a mi abuelo, que yo también le digo papá, o a mi papá, o a mi padre biológico, eran como abrazar un árbol, como abrazar un... No había respuesta. No había respuesta, se quedaban tiesos completamente y demás, y tenían, como decía Miguel, esa imposibilidad de demostrar ese afecto, que no es solo hacia los hijos y las hijas, pasa también con las parejas, con las relaciones con otras personas y demás. Esa incapacidad que se construye de poder dar, de poder sentir, tiene serias consecuencias en la vida del hombre y de todo su entorno. Entonces, sí está esa posibilidad de construir una paternidad involucrada y demás, pero se requieren herramientas, se requiere disposición y además visibilizar a nivel estructural que se necesita un cambio y los beneficios que puede tener ese cambio, tanto para el hombre como para su familia y la sociedad en general. Pablo, ¿a dónde podrían acudir hombres, ¿verdad? Grupos de apoyo, como los que estás mencionando, donde quieran aprender a tener nuevas masculinidades con paternidades proactivas? Bueno, yo más que hablar de nuevas masculinidades, me gusta enfocar en revisar la masculinidad, en construir una masculinidad que permita dos elementos, porque sí han habido papás a lo largo de la historia involucrados y escuchamos las historias y han habido hombres que quieren ejercer una masculinidad distinta, una masculinidad disidente a esa masculinidad hegemónica, pero sí se requiere un trabajo profundo. En este momento hay pocas posibilidades de trabajo, como dijo Miguel, el Planovi con el funcionariado público está tratando de hacer un trabajo a nivel país en este tema de paternidades. Pero fuera del Planovi, lo que yo conozco es que algunas municipalidades tienen grupos de acompañamiento, si no me equivoco, la Municipalidad de Heredia y de Belén, y todo lo demás se enfoca en el Instituto WEN, que es el Instituto de Masculinidades, que tiene grupos en distintas partes del país, y ahora está retomando muchos de esos grupos presenciales, y otros siguen de forma virtual. Entonces, en primera instancia, si las personas que nos ven, si los hombres o incluso sus parejas tienen la intención de informarse, yo les invitaría a que busquen en redes sociales el Instituto WEN, ahí van a encontrarse los números de contacto, los grupos, para que puedan acercarse a esos espacios. Son espacios muy bonitos. A veces podríamos creer que hay muchos hombres que llegan a la primera sesión y creen que ese va a ser un espacio confrontativo, violento o que se les va a cuestionar, pero más bien son espacios donde se les invita a reflexionar sobre esa construcción de esa masculinidad y, como decía Miguel, hablar de cosas que nunca hemos hablado. Así es. De cómo yo me siento, de por qué, de no abrazar a mis hijos, de no decirles un te amo, de no decirles lo importantes que son para mí, de no poder demostrar que a veces no estoy tan bien, que a veces necesito sentarme a llorar con ellos porque no hacer las cosas, o también que quiero ponerme a jugar con ellos y disfrutar y enfocarme también en su bienestar físico y psicológico. Ahora lo decías, bueno, es que las cosas han ido cambiando, pero yo un parámetro que sigo para ver qué tanto han cambiado las cosas es cuando voy a las reuniones del colegio, de la escuela, de mis hijos, de mis hijas. Y cuando yo comencé a ir a las reuniones de mi hija mayor, yo era el único papá. Y así fue durante mucho tiempo. Y ahora hay 2 o 3 por aula. Pero la dinámica continúa. No, y el tema, como lo dijo ahora Miguel, ¿verdad? De la recarga en la corresponsabilidad, ¿verdad? De los cuidados, también sigue dejando, ¿verdad? La agujita sigue estando, ¿verdad? Hacia las mujeres, el recargo sí, que tienen las las que lo mujeres. plantean con que ya han cambiado las cosas, Claro. que ya no hay un sistema machista, que ya los hombres no somos así, y es mentira. No, por eso estamos aquí hablando de esos temas. Es mentira, incluso yo lo veo con la población joven, porque dicen, no, ya los adolescentes son distintos, y no es cierto. Yo lo veo con los grupos de WhatsApp de mi hija y demás, y ya llega, papá, mira lo que están poniendo y demás. El nivel de violencia es muy fuerte, y esos muchachos jóvenes que están ahí tampoco están creciendo con una construcción
de una paternidad distinta con la posibilidad. Es un tema urgente, o sea, es un tema que sigue estando de verdad y por supuesto cuando vemos todas las mediciones de brechas, como lo decía al inicio Miguel, estamos lejos, ¿verdad? Todavía de alcanzar un tema de igualdad, por ejemplo, en el tema de corresponsabilidad concretamente. Antes de cerrar, porque ya vamos a cerrar, me gustaría que rápidamente habláramos de la ley de hace poco aprobada de acompañamiento que le permite a los padres. Ajá, la licencia, exacto. Bueno, recientemente se publicó en la Gaceta una modificación del Código de Trabajo, de la ley del Código de Trabajo, y esa modificación es muy importante porque busca disminuir la discriminación que han vivido las mujeres en los espacios laborales. Pero también, como parte de las medidas, involucra algunas figuras muy valiosas que tienen que ver con licencias de paternidad. En Costa Rica, legalmente no existía una licencia para que los hombres, al nacer sus hijos o hijas, pudieran acompañarles. Las empresas o las instituciones, a su criterio, le brindaban 1, 2, 3 días. Esta ley es un inicio porque, primero, a todo papá, a todo padre biológico, al nacer su hijo o hija, le brinda 2 días por semana durante 4 semanas. Entonces son 8 días para que acompañe de cierta forma esos espacios. Además de eso, si es un proceso de adopción individual o compartida, le brinda a la persona o a las personas que adoptan la posibilidad de tener 3 meses de licencia. Y en el caso de que, por desgracia, la mamá del bebé fallezca y el bebé quede vivo, entonces brinda una licencia especial que puede ser asumida por el padre biológico de ese niño o de esa niña. Entonces, cualquiera, o sea, me han dicho, Pablo, pero es que 8 días no son mucho, no son mucho, es muy poco, pero es un inicio de una visión que durante muchos años fue de que incluso a nivel laboral no tenía por qué haber una responsabilidad. Ahora Miguel lo decía, hay incluso empresas privadas que tienen licencias de paternidad o permisos de paternidad en sus espacios de trabajo mucho más grandes, porque también se ha identificado de que el hombre involucrado en su paternidad adquiere una serie de habilidades que incluso a nivel laboral son muy útiles. Entonces es un ganar-ganar, es una gran posibilidad y es un inicio. En ese sentido que se haya aprobado esta licencia, falta mucho por hacer, pero es parte de lo que nos tiene trabajando en esto. Así es, es una invitación efectivamente para un mayor involucramiento, ¿verdad?, de los padres. Vamos a ir cerrando y vamos a dar algunas recomendaciones, ¿verdad?, ustedes como expertos en la materia, a los hombres para que puedan disfrutar de una paternidad proactiva, constante, diaria, cotidiana, que es lo que de verdad queremos como dejar con este espacio. Pablo. Bueno, para mí el primer paso sería poder cuestionar la forma en la que hemos estado ejerciendo nuestra paternidad. Que los hombres nos demos la posibilidad de decir, bueno, realmente esto que yo estoy construyendo es lo que yo quiero para mi hijo o para mi hija. Realmente estoy siendo afectivo, realmente estoy estando ahí para él o para ella cuando me necesite. Ya desde la psicología, la construcción de vínculos seguros pasa por el estar ahí para cuando el niño o la niña lo necesite. Y para eso mi segunda recomendación sería que se eduquen, que se informen. O sea, cuando nosotros como hombres dentro de todo ese paradigma aprendemos a manejar y andar en nuestro vehículo, casi que se nos exige aprender ciertas cosas del carro, llevamos un curso hasta para aprender a manejar llevamos un curso, aplicamos un examen y demás. Pero para ser papás a veces no buscamos información. Yo siempre le digo a mi hija, porque a veces llega mi hija mayor y decirme, papá, ¿qué es esto? Y yo, ya lo buscaste. ¿Por qué? Porque ahora es muy diferente a antes, ahora tenemos muchísimos recursos. A veces alguna persona me dice, Pablo, es que yo necesito información sobre cómo tratar a mi hijo o a mi hija que tiene un déficit atencional o que tiene una situación específica a nivel ya desde el tratamiento, que requiere cierto involucramiento psicológico. Y yo llego y en 10 minutos
le busco 10 PDFs, 10 documentos en internet muy bien fundamentados que le pueden permitir informarse. Ahora bien, yo sé que en internet no todo lo que uno encuentra, claro. Hay que buscar fuentes específicas y demás, fuentes oficiales, pero es en la posibilidad de involucrarse, de buscar talleres sobre paternidad, de hablar con otros hombres de cómo ejercer una paternidad distinta, de buscar modelos distintos. A veces a mí me resulta muy valioso y hay una experiencia muy bonita que tuve cuando estuve trabajando con el Instituto WEN, y era los encuentros que hacían del Día del Padre, porque eran una actividad que hacían uno domingo antes o después, y era que los papás compartían ese día, todo el día, con sus hijos e hijas en un lugar recreativo, y sin la posibilidad de que asistieran las mamás de los chicos o de las chicas. Y para muchos papás esa era la primera vez en la vida de su hijo o de su hija que estaban solos durante un día con ellos. Entonces a veces pasa por eso, por darse esa posibilidad de conocerlo, de escucharlo, y esa es otra recomendación que para mí es fundamental. Siéntese y escuche a su hijo o a su hija. A veces el lugar del poder, desde ese adultocentrismo, desde esa visión de yo soy el que lo sé todo. Yo creo que las mayores enseñanzas que yo he recibido han sido de mis hijas. Han sido cuando ellas, me he dado la posibilidad de escucharlas. Si es un niño o una niña pequeña, póngase de rodillas, póngase a la altura de ese niño, de esa niña, y escuche lo que le tiene que decir. Si tiene una crisis, ese chiquito, esa chiquita, porque no sabe qué hacer y está haciendo un berrinche. Si nosotros como adultos a veces no sabemos qué hacer y queremos hacer un berrinche, ahora imagínense un niño o una niña. Entonces, en lugar de agredirlo, de violentarlo, de gritarle, póngase de rodillas, abrácelo y diga, ¿qué necesitas? ¿Qué querés? ¿En qué te puedo ayudar? Obviamente, cuando construimos desde la violencia, recibimos violencia, y a veces la queja es, no, pero es que ese chiquito, esa chiquita es una malcriada y no responde y no hace las cosas bien. Pero si lo que está viendo es violencia en su casa, la forma en la que se le interactúa, es muy difícil que pueda actuar distinto. Hay que comenzar a demostrar afecto, hay que revisar cómo amamos y qué es para nosotros amar. Así es, eso es muy importante. Y a partir de ahí poder ir, como les decía ahora, construyendo una masculinidad más acorde a lo que yo quiero para mi vida, más acorde a lo que yo anhelo que tengan mis hijos y mis hijas, porque yo sé que todos los papás, o la mayoría de los papás, queremos lo mejor para nuestros hijos y para nuestras hijas, pero con querer no hacemos nada. No, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar, así es. Pablo, muchísimas gracias. Miguel, tus palabras. Sí, yo digo que yo le diría a los hombres, ¿verdad? Independientemente incluso son padres biológicos, porque puede haber muchos hombres que les corresponde cuidar, sobre todo a niños y a niñas, ¿verdad? Por el rol que tienen en su vida, que primero piensen cómo se sienten con ese rol. ¿Qué sienten que les está aportando? Porque es una pregunta que los hombres tradicionalmente no nos hacemos sobre nuestros sentimientos. Pero, ¿cómo me siento en este rol de padre, número uno? ¿Qué significa ese rol en mi vida? ¿Qué ajustes debo hacer para ejercerlo de mejor manera? ¿Verdad? Son preguntas muy sencillas, pero muy profundas, que podría hacerse un hombre que asume esto. Y esas preguntas sobre nuestra vida cotidiana, ese cuestionarse, ya es un signo de salud mental. O sea, los hombres, algo que tenemos que fomentar mucho es la salud física y mental. Por una serie de patrones, de prácticas que hemos tenido tradicionalmente, nos exponemos más o nos cuestionamos menos y descuidamos el mundo de los sentimientos o el mundo de los afectos, y eso nos pasa facturas después muy altas, en el sentido de que no sabemos movernos o no sabemos interactuar en ciertas situaciones, o se nos sale de las manos situaciones que pudimos haber manejado. Entonces yo creo que cuestionarse, ya sea personalmente o en grupos, no es común que los hombres hablen de esto cuando cuando salen entre amigos o cuando van a jugar un deporte, pero creo que posiblemente poco a poco, si lo vamos haciendo más natural, si lo vamos fomentando, podemos ir generando una nueva generación que realmente promueva este tipo de comunicación, este tipo de contacto más humano, y en que nos involucremos de una manera más efectiva. Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido realmente un programa muy aprovechado. Lo decía Miguel al inicio, ¿cuál es nuestra idea? Pues por supuesto abonar a la igualdad.
romper esquemas. El programa queda a su disposición. Si usted que lo está viendo le parece que esto podría funcionarle a algunos hombres, a sus hijos, sobrinos, ¿por qué no? También muchísimas mujeres tienen también que escuchar eso. Por favor, compártalo. De verdad que ha sido un espacio muy enriquecedor y le agradezco a ambos el espacio. Les recuerdo, para cerrar nuestro programa, las redes sociales del INAMU se encuentran a su disposición. Por favor, interactúe con nosotros, déjenos saber sus comentarios, qué le parecen estos programas. En YouTube nos encuentran como INAMU Costa Rica, en Facebook como @inamu.costarrica y en Instagram como @inamu_cr. La línea 911 para orientación en casos de violencia y la línea gratuita 800-4626-827, materia de derechos humanos de las mujeres en general. Déjese reflexionar por estos espacios que hacemos con mucho agrado para ustedes. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias por sintonizarnos.